Entonces, vamos a hablar ahora del segundo tema de nefrofisiología. Entonces, esto va a estar más relacionado con la parte anatómica. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto en anatomía, pero también otras cosas, ¿ya? La formación de orina, entre otras cosas. Entonces, primero vamos a hablar sobre las funciones del riñón, la función renal. Bueno, más que todo del riñón específicamente, ¿ya? Entonces, el riñón, por ejemplo, se va a encargar de regular el volumen de agua y para eso se va a hacer a través de la hormona antidiurética, que ya les había hablado un poco en la primera sesión, que era una hormona que va a tener efecto en el túbulo colector con la finalidad de que haya mayor reabsorción de agua. Entonces, el riñón, por esa parte, se va a encargar de eso, ¿no? Y cuando haya falta de hormona antidiurética es porque tiene que eliminar más agua. Cuando tenemos una, no es una hidratación como tal, pero podríamos decir que tenemos más agua de lo que deberíamos. Entonces, no hay esa hormona antidiurética y se va a eliminar más agua. También el mecanismo de la sed, que no es directamente del riñón, pero sí es importante porque cuando tenemos poca agua, ya sabemos que va a ser las señales van a ser llevadas hasta el hipotálamo con la finalidad de que pues ahí en el hipotálamo se, se lleguen las señales y que aquí secrete la hormona antidiurética y también se active el mecanismo de la sed. Bueno, entonces también vamos a ver que tenemos otras funciones como la regulación de los electrolitos. Vamos a ver que en el riñón vamos a ver que va a haber una regulación del sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo y que esto va a ayudar a la regulación de la osmolaridad. Ya va a ser importante que haya un ajuste de la osmolaridad y del agua. Entonces, también vamos a tener la regulación del pH, ya sabemos, o bueno, todavía no, porque todavía no lo hemos visto, pero por la orina también se va a tratar de eliminar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato. Eso con la finalidad de que el pH se mantenga. Entonces, cuando hay una acidosis, también se van a eliminar más hidrogeniones y y se va a reabsorber más bicarbonato. Entonces, si hay más bicarbonato y menos hidrogeniones, entonces el pH va a volver a su estado normal. Eso es cuando hay una acidosis. También vamos a ver que tiene regulación de la presión arterial. Esto lo hace a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no sé si ya lo han visto, pero creo que sí, en Fisio 1 lo vimos. Ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sabemos que el riñón, básicamente, en el riñón no se va a generar la angiotensina, ¿no? Sino que ahí se da el primer paso. El riñón secreta renina y luego la renina va a llevar a que se forme angiotensina 1, la angiotensina 2 por la ECA, la angiotensina 1 por la ECA va a pasar a ser angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a tener diferentes funciones. Entre sus funciones vamos a tener que tiene la vasoconstricción, va a retener la retención de sodio y agua a nivel del, de los túbulos, entonces va a haber mayor volumen y además eso es lo que va a pasar, ¿no? Renina, angiotensina y luego la aldosterona. Entonces, por otro lado, también vamos a ver que la aldosterona va a ser que también, bueno, es un sistema de regulación de la presión arterial cuando esta disminuye con la finalidad de que aumente. También tenemos la estimulación de la eritropoyesis,
Ya sabemos que el riñón produce 75% de la eritropoyetina y esta eritropoyetina es importante porque va a estimular la producción de glóbulos rojos. Tenemos la gluconeogénesis, ya sabemos y hemos visto en bioquímica que en el riñón también hay gluconeogénesis, no solo en el hígado, pero ya sabemos que en el riñón esa gluconeogénesis, esa formación de glucosa a partir de aminoácidos, se va a hacer con uso propio o con la finalidad de que el riñón use la propia glucosa que ha generado. También tenemos la activación de la vitamina D por hidroxilación para que haya una calcificación ósea y un déficit generaría osteopenia u osteoporosis. También tenemos la eliminación de desechos como la urea, la creatinina, los fármacos. Todo eso va a llevar a que se eliminen por la orina también. Ay, perdón. Ya, entonces vamos a tener que cuando hay un caso de falla renal, entonces van a pasar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que tu riñón elimine urea y elimine creatinina. Entonces, cuando hay una falla renal, vamos a ver que hay uremia. O sea, ¿qué pasa? Que no se está eliminando la urea. Y eso es malo porque la urea es súper tóxica. Entonces, al ser tóxica, genera alteraciones en la conciencia. La función normal también del riñón es producir eritropoyetina. ¿Qué pasa cuando no se produce, cuando no hay una falla renal y no se produce eritropoyetina? Entonces vamos a ver que hay casos de anemia. Por eso los pacientes con falla renal tienen alteraciones de conciencia porque por ejemplo, ya un paciente con diálisis. Ponte que, por ejemplo, mi abuelita iba 3 veces a diálisis. Entonces, ella nunca faltaba, obviamente, porque no puedes faltar. Ese es tu riñón ya. Entonces, si dejas de ir a la diálisis, entonces, ¿qué va a pasar? No hay forma de que tu riñón funcione porque un fallo renal es cuando tu riñón deja de funcionar. Entonces, la máquina, que es la máquina de la diálisis, es la que hace la función de tu riñón. Entonces, si por ejemplo dejaba de ir un día, imagínense que un paciente con diálisis deja de ir un día, entonces va a tener urea y esa urea no se puede eliminar porque su riñón no funciona. Entonces va a presentar alteraciones de conciencia. Además, como la eritropoyetina es algo que en la diálisis no lo pueden hacer porque ahí solo filtran y todo eso, entonces, ¿qué va a pasar? Que los pacientes que tienen fallo renal y que hacen diálisis, generalmente tienen anemia, ¿no? Y por eso también se les pone medicamentos para esto. También la función normal es la activación de la vitamina D y una falla llevaría a que no haya vitamina D, entonces no habría una calcificación ósea. Por lo tanto, llevaría a que haya osteopenia y osteoporosis. Y también lo normal es que regule el sodio y el agua. Pero si hay una falla renal, no va a haber una regulación de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipertensión. Se llama hipertensión por falla renal. Ya, en cuanto a la histología renal, probablemente no se acuerden porque ya lo han llevado hace tiempo. Pero básicamente Ay, ese cuadrito me salió mal. Pero bueno, la cosa es que eh, la unidad anatómica funcional del riñón es es la nefrona. ¿Ya? Entonces, la nefrona es la unidad anatómico-funcional. Y esta nefrona va a estar conformado por el corpúsculo y por los túbulos, ¿no? La de Henle, el túbulo colector, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos que la nefrona es la unidad anatómico-funcional de el riñón.
¿Y por qué es la unidad anatómico-funcional del riñón? Porque aquí en la nefrona es donde hay formación de orina, ¿ya? Hay formación de orina y así el riñón puede ejercer sus funciones. Entonces, ¿cuántos nefrones tenemos? En realidad, la verdad que no sé, pero son bastantes, ¿ya? No es que solo tienes un nefrón y ya, sino que tienes bastantes y luego cada nefrón va a ir filtrando, va a ir filtración, reabsorción, secreción, hasta que llega a un túbulo colector, que es el del final, este de acá, acá, el túbulo colector. Entonces, el túbulo colector va a, como dice su propio nombre, colectar la orina de los nefrones y ese túbulo colector ya no es parte de la nefrona como tal, sino que este túbulo colector va a llevar la orina hasta las papilas del riñón. Por acá tenemos una imagen. Entonces van a estar por acá las nefronas y se va, ay, no puedo escribir, y se va a llevar a través del túbulo colector hasta las papilas. Hasta las papilas. Bueno, ya sabemos que tiene dos partes, tiene el corpúsculo renal y tiene al túbulo. Entonces, bueno, aquí no se ve, pero lo voy a poner acá, el corpúsculo y el túbulo. ¿Y qué es el corpúsculo? O sea, ¿por quién está conformado el corpúsculo? El corpúsculo va a estar conformado por dos cosas, por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. Y el túbulo, bueno, el túbulo, todos los túbulos, ¿no? Tenemos al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle, que el asa de Henle se divide en asa delgada, ascendente y descendente. Y cada ascendente y descendente tiene una delgada y una gruesa. Entonces, ya, ahí sabemos. Por ejemplo, este sería el asa delgada de Henle, ¿no? Ya. Y también, bueno, tenemos al túbulo contorneado distal. Entonces, eso es lo que lleva el túbulo. Y después del túbulo contorneado distal, que es el de aquí, ¿a dónde se va? Al túbulo colector. Ya sabemos, acuérdense que no tenemos una sola nefrona, tenemos un montón. Entonces, de aquí se va a ir hacia dónde? Hacia la papila. Ya, hacia la papila. Entonces, todos, la suma de los nefrones va a determinar la función del nefrón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que su riñón no funciona al 100%, ¿puede vivir? Sí, porque tenemos muchas nefronas, entonces hay mucha reserva funcional. Y al haber mucha reserva funcional, el riñón incluso, o bueno, una persona puede vivir incluso con un cuarto del riñón funcional. No es que le quitan, no es un cuarto del riñón. Ya. Ahora vamos a ver la anatomía renal, ¿ya? Vamos a ver que, ya, vamos a ver que el riñón consume un 5% del gasto energético corporal
Y el 95% de ese gasto, o sea, de este 5%, el 95% lo hace para el transporte activo de sodio. Ya sabemos que el sodio va a pasar por transporte activo, entonces su función se reduce a eso, o sea, a que casi toda su energía se va para el transporte activo de sodio. El flujo sanguíneo es del 25% del gasto cardíaco. O sea, ustedes saquen su cuenta, el 25% de 5 litros es más o menos 1.250 mililitros por minuto. Y en 5 minutos quiere decir que toda la sangre pasó por el riñón. O sea, toda la sangre ha sido filtrada, imagínense. Ya sabemos las regiones del riñón, ¿no? Por anato. Tenemos a la corteza y a la médula, que es la parte interna. Tenemos a las pirámides de Malpighi, que es así, son bien lindas ver en anato, ¿no? Ese riñón bien bonito. Que son estructuras que van a estar en la médula renal, y entre ellas vamos a ver a las columnas de Bertini, ¿no? Las que están por acá, las columnas de Bertini. Bueno, el sistema colector, cada pirámide ya sabemos que da un cáliz menor, que está por acá. Después van a irse al cáliz mayor, y del cáliz mayor a la pelvis renal, que está por acá. Y después se va a ir al uréter. Del uréter, la orina va a pasar a la vejiga y después al exterior. En cuanto a la papila renal, que justo hablábamos, ¿no? Que el túbulo colector va hacia la papila renal, es la zona terminal de la pirámide y presenta área cribiforme. ¿Importante esto? Creo que no mucho, porque en realidad ahorita vamos a ver no tanto la anatomía, sino cómo se forma la orina y todo eso. Repásalo, pero es más importante cómo se forma la orina, que lo vamos a ver en un ratito. Vamos a hablar ahorita sobre la distribución del nefrón y la circulación renal. A ver, el nefrón vamos a tener el riñón vamos a tener a la corteza renal, y en la corteza renal van a estar los corpúsculos renales. Ya sabemos, les hablé y les dije que el corpúsculo está conformado por la cápsula de Bowman y por el glómerulo. Y ya sabemos que aparte vamos a tener al túbulo, y el túbulo va a estar conformado por el túbulo contorneado proximal, por el distal y por el asa de Henle. Que no es todo el asa de Henle, ¿ya? Sino es hasta una parte, porque lo demás ya pasa a ser parte, ¿no ves que baja? O sea, baja. Entonces, ya a cierta parte del asa de Henle ya no la consideran dentro de o sea, ya no está en la corteza renal. No es que no esté dentro de aquí, o sea, dentro de la nefrona está el asa de Henle, todo el asa. Sino que me refiero que dentro de la corteza renal no está, porque ya la siguiente parte de la sala de Henle va a estar en la médula, ¿ya? Entonces, en la corteza va a estar el inicio de la sala de Henle y el inicio también del túbulo colector, o sea, hasta aquí. El inicio del túbulo colector. Ya en la médula renal va a estar todo lo que sobró del túbulo colector y todo lo que sobró de la sala de Henle. Y bueno, también vamos a tener nefrones yuxtamedulares, que quiere decir que están cerca de la médula, que son cuando los corpúsculos van a estar pegados a la médula, ¿no? Entonces, vamos a ver que, a diferencia de los normales, los nefrones yuxtamedulares van a tener el asa de Henle más larga. De repente les preguntan eso. Me suena esa pregunta, pero no sé si me la preguntaron o lo vi en un banco. Pero igual, porque el doctor que dicta, o sea, el decano, ha dictado ya varios años. Entonces, de repente revisan banco y así. No porque les venga, o sea, porque no viene banco, pero lo digo porque puede venir similares o relacionadas. Entonces, vamos a ver la circulación renal. Vamos a ver que todo empieza cuando aparece la arteria renal. De la arteria renal se divide, se bifurca en arterias interlobulares, cada uno un lóbulo. Después se pasa a las arterias arcuatas. Las arterias arcuatas van a pasar a las arterias interlobulillares, la arteriola aferente, que es la que importa, ¿no? En la función renal, la que importa es la aferente. Después va a pasar por una red capilar peritubular,
que también es importante porque ahí es donde se va a dar todo el proceso que vamos a ver ahora, y después a las venas renales. Ahí también falta decir que tenemos a la... Ah, no, aquí está, los capilares glomerulares, me salté. Ya de la arteriola aferente va a pasar a los capilares glomerulares. De los capilares glomerulares es ahí donde se va a hacer todo el proceso de filtración y todo. Y después vamos a pasar a la arteriola eferente. Importantísimo, no que se sepan la arteria renal y todo eso, sino que se sepan la arteriola aferente y la arteriola eferente. Porque cada una, teniendo, o sea, según lo que va a pasar, va a tener un efecto, ya que lo vamos a ver en un ratito. ¿Hasta ahí ha quedado todo claro? Sí, no. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a seguir. Bueno, tenemos el corpúsculo renal y el aparato yuxtaglomerular. Aquí tenemos el glomérulo, la arteriola aferente. Acá está la mácula densa. Tenemos aquí a las células yuxtaglomerulares y todo eso, que también ya más o menos deben acordarse por física 1 porque también hemos visto eso. Entonces, vamos a ver en el corpúsculo renal. Ya sabemos que tenemos al glomérulo y a la cápsula de Bowman. En las células que vamos a tener aquí, vamos a tener a las endoteliales, a las epiteliales parietales que van a estar en la cápsula, las epiteliales viscerales o los podocitos que van a estar en la membrana basal, los podocitos, no se les llama epiteliales viscerales, no, podocitos, que van a estar sobre la membrana basal, y las mesangiales, las células mesangiales. En la mácula densa vamos a tener vamos a tener unas células que tienen la función de detectar el sodio. Entonces, esta mácula densa es la que va a detectar el sodio gracias a estas células. Y la mácula densa es la que regula la secreción de la renina, junto con estas células yuxtaglomerulares. Entonces, juntas van a hacer un trabajo y es regular la secreción de renina. Entonces, cuando se dé el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces estas van a hacer que cuando ven que la presión disminuye, entonces, ¿qué va a pasar? Van a, bueno, no que la presión, o sea, no detectan la presión, sino que cuando detectan que, detectan el sodio, ya no la presión. Entonces, cuando tengan cuando vean alguna variación del sodio, entonces, ¿qué va a pasar? Van a, eh, van a secretar la renina. Entonces, la renina se va a liberar, ¿no? Y ahí va a empezar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la barrera de filtración, no vamos a tener el endotelio, ¿no? A los vasos. Y bueno, la membrana basal va a bloquear el paso de las proteínas, por eso les decía que no vamos a ver proteínas en la orina, porque ahí vamos a tener una membrana que va a evitar que las proteínas salgan. Y eso es también gracias a la presión oncótica. Y bueno, también vamos a tener la nefrina, que son unos podocitos que tienen unas hendiduras de filtración, o sea, que van a permitir que es como un colador, básicamente. Ya, entonces, justo lo que les decía, cuando hay proteínas en la orina, o sea, cuando hay una proteinuria, que no es normal, porque acuérdense, ni siquiera debe haber un poquito, sino que no debe haber nada, porque no debe haber proteína en la orina. ¿Por qué? Porque gracias a la membrana basal, estas no deben pasar. Entonces, cuando hay un daño en esta membrana basal, es cuando hay un síndrome nefrótico. Y al haber un síndrome nefrótico, entonces, ¿qué va a pasar? Las proteínas ingresan. Las proteínas ingresan
Y bueno, va a haber eliminación de orina y vamos con proteínas, o sea, una proteína. Bueno, esto ya lo que les he explicado, que el nefrón es la unidad funcional y vamos a ver que el nefrón es el corpúsculo renal más el túbulo renal, lo que ya les había explicado, ¿no? El corpúsculo renal, ya lo mismo, glomérulo más cápsula de Bowman, es para que se acuerden siempre, chicos. Y el túbulo renal, bueno, el túbulo contornado proximal, que luego va a la asa de Henle, ya sabemos que la asa de Henle tiene diferentes partes, y luego tenemos el túbulo contornado distal, y después va hacia el túbulo colector, que el túbulo colector ya no se lo considera en el túbulo renal, pero es ahí donde van todo lo que sale de la nefrona, ¿ya? Ahora sí vamos a ver las células del corpúsculo renal. Entonces vamos a tener, miren, por acá está los podocitos, la mácula densa está por acá, mácula densa, que es la que veíamos hace un rato, pero en una imagen animada. Acá están las células mesangiales, que son más moraditas, los capilares, que son más, que bueno, son huecos, ¿no? Por acá tenemos a los podocitos, esta es la cápsula de Bowman, lo que la rodea, y ahí también, vamos a ver, por acá hay más podocitos. Y bueno, no nos interesa verlo así tal cual en histología, porque la verdad es que eso ya lo han visto y han visto sus características histológicas, pero ahora lo que vamos a ver es para qué sirve cada uno. Entonces, por aquí tenemos a las células endoteliales. Ya las células endoteliales van a estar en los capilares glomerulares, endotelio, ya saben, endotelio capilar, o bueno, vasos sanguíneos. Entonces, las células endoteliales en los capilares glomerulares y filtran sustancias pequeñas, ¿ya? Vamos a ver a las células mesangiales, que las tenemos por aquí. Aquí están las mesangiales. Las células mesangiales van a servir ¿para qué? Como un sostén, ya un sostén y la contracción de los capilares. Vamos a ver también que las células mesangiales van a regular el flujo sanguíneo glomerular, ¿ya? Porque el glomérulo no puede tener mucho flujo sanguíneo. O sea, si excede, entonces vamos a tener ahí un problema y el glomérulo se puede dañar. Entonces, por eso es que tenemos a estas células mesangiales que se van a encargar de regular ese flujo sanguíneo. También estas mesangiales van a fagocitar desechos y producen citoquinas. Que eso me imagino que ya lo están viendo en Inmuno sobre las citoquinas y eso. Y cuando hay, de hecho, en inmunología van a ver esto de la glomerulonefritis, que es una enfermedad en donde los complejos inmunes, o sea, los inmunocomplejos, que son o sea, la inmunoglobulina con, por ejemplo, ya un patógeno con la inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, eso es un inmunocomplejo. Y cuando hay acumulación de estos inmunocomplejos, entonces se genera glomerulonefritis. ¿Ya? Es una enfermedad. También tenemos a los podocitos por ahí. Los podocitos van a estar en la capa visceral de la cápsula de Bowman, porque ya sabemos que tiene dos capas. Estos podocitos tienen prolongaciones, ¿ya? Y estas prolongaciones primarias van a ser los pedicelios. Estos podocitos van a mantener una filtración selectiva y en la proteinuria vamos a ver que sus prolongaciones, o sea, sus pedicelios va a perder estos pedicelios, ya va a perder sus prolongaciones. Vamos a tener también a las células yuxtaglomerulares que están en la capa media de la arteriola aferente. Ya hay estas células yuxtaglomerulares van a ser importantes porque de aquí es donde se secreta la renina y la eritropoyetina. Entonces, no solo para la presión arterial, sino también para la hemoglobina. O bueno, no la hemoglobina, sino los glóbulos rojos. Y estas células yuxtaglomerulares tienen un trabajo en conjunto con la mácula densa. ¿Y qué es la mácula densa? Bueno, aquí ahí está la mácula densa, también lo he señalado. Detecta el sodio, más que el cloro de sodio ya, en la orina. Entonces, al detectar cambios, va a
regular la liberación de la renina. Cuando sea necesario la secreta y cuando no, pues no. Y estos trabajan en conjunto con las células yuxtaglomerulares, que son las que secretan renina. Entonces, la mácula densa detecta, le dice, es necesario que secrete renina, porque la presión, o sea, no le dice la presión, sino ella ve el sodio, no la presión. A nosotros podemos decir que el sodio nos lleva a decir que la presión está baja, pero la mácula densa no dice que la presión está baja. Simplemente dice, mira, a mí lo que me interesa es el sodio. Entonces la célula yuxtaglomerular dice, bueno, y envía renina. ¿Para qué? ¿Para ver la presión arterial? No, ellos lo hacen con la intención de que se regule la concentración de sodio, nada más. Ya, ahora vamos a ver la membrana basal glomerular. Entonces, en la membrana basal glomerular vamos a tener láminas. Ya, vamos a tener una lámina rara interna, lámina densa y la lámina rara externa. La lámina rara interna va a tener una carga negativa. La lámina densa va a ser importante porque tiene colágeno tipo 4. Y la lámina rara externa impide el paso de proteínas y células. Entonces, ¿cuál nos importa? La externa. ¿Por qué? Porque si hay un daño en esta lámina rara externa, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a pasar proteínas. Y no solo proteínas, células. Imagínate que, o sea, los eritrocitos, por ejemplo, no pueden pasar, ¿no? La lámina rara externa. No pueden pasar. Entonces, cuando pasan esa lámina rara externa, vas a tener sangre en la orina, o sea, hematuria. Y eso es a causa del síndrome nefrótico. O sea, vas a tener proteínas y vas a tener sangre, proteinuria y hematuria. Bueno, del endotelio al mesangio, el paso del material va a ir por los poros, pero no atraviesa la membrana basal. Del podocito a la membrana basal, hay una barrera física y eléctrica. De la Ay, perdón. Ya. Y bueno, la mácula densa le avisa a las células yuxtaglomerulares si es que tiene que haber liberación de renina, ¿no? Según cloruro de sodio, el sodio. Y el mesangio se va a encargar de la contracción y el ajuste de la filtración. ¿Ya? Lo más importante aquí es la lámina rara externa y que sepan pues que, acuérdense siempre que las proteínas y las células no deben pasar a la orina. O sea, no deben haber células en la orina, tampoco deben haber proteínas. ¿Ya? Ahora sí, llegamos al pico de la clase, ¿ya? La formación de la orina. Como les decía ya desde la anterior clase, la formación de la orina se va a dar por 3 procesos importantes: por la filtración, por la reabsorción y por la secreción tubular. Entonces vamos a ver que la filtración glomerular se da en el inicio, se va a dar en el corpúsculo renal. Aquí está. Acá está en una imagen por colores. Entonces vamos a ver que en el corpúsculo renal va a haber una filtración. Aquí tenemos a la arteriola aferente, va a pasar por acá, por los capilares glomerulares. Ahí es donde en el glomérulo pues, se va a filtrar. Y después sale por la arteriola eferente, una vez ya filtrada. O sea, esa es la sangre que ya regresa, ¿no? Como que a tu circulación. Entonces la filtración glomerular va a ser de 120 a 125. Y básicamente ha filtrado todo el plasma, pero sin proteínas. Entonces ha filtrado agua, tienes ahí electrolitos, tienes moléculas pequeñas. Y bueno, la membrana basal va a ser una barrera para que justamente no pasen las proteínas ni las células. Entonces has hecho un filtrado extremo, ¿no? Con todo. O sea, no has puesto ahí como un colador con huequitos bien chiquititos. O sea, todo el agua que está ahí, todo lo has filtrado. Y moléculas que pueden entrar por esos huequitos. Entonces, ya has hecho una filtración. Después, ¿qué va a haber? Va a haber una reabsorción. Entonces, en la reabsorción, ¿qué va a pasar? Miren, de todo, o sea, de estos 120 que tú tenías,
de estos 120, 125, casi todo se reabsorbió. Casi todo se reabsorbió, todo se fue nuevamente a la sangre, el 99% se fue a la sangre. Imagínate. O sea, para que veas que en realidad este filtrado es como que, bueno, ya. Pero en realidad en el filtrado pasa todo, pues, ¿no? Excepto las proteínas y las células. Entonces, en la reabsorción también se reabsorbe todo. Y queda 1% nada más. Ya, porque el 99%, o sea, 119, han sido reabsorbidos. Y después va a pasar, bueno, por el ACGL, que ahí no hay mucha cosa, hay como o sea, una concentración, quiere decir que el agua, por ejemplo, si es que hay mucha agua y todavía no se ha reabsorbido, o bueno, lo que sobró de agua, entonces, ¿qué va a pasar? Que del asa de Henle va a salir esa agua y también el sodio y el cloro, si es que se cree necesario. Ya después va a pasar por el asa de Henle y se va a ir al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal va a seguir y vamos a ver que va a haber una reabsorción y secreción. Y vamos a ver que aquí, por ejemplo, si es que tienes una acidosis, es aquí donde los hidrogeniones, que les decía que si es que hay una acidosis, los hidrogeniones iban a pasar al túbulo con la finalidad de ser eliminados. Entonces, si es que es necesario, más hidrogeniones entran al túbulo para ser eliminados. También potasio. Y son reabsorbidos el sodio, el cloro, el calcio, el agua, ¿no? También en el túbulo colector pasa lo mismo. También puede ser reabsorbido el sodio, el cloro, el calcio y el agua. Y después vamos a tener el túbulo colector, donde va a haber una reabsorción y secreción. ¿Ya? Una secreción de todavía lo que se requiere. Básicamente ese es el proceso. Y la secreción tubular son sustancias extras, ¿no? Son sustancias extras. Como resultado final de todo este proceso de filtración, reabsorción y secreción, vamos a tener a la orina, que es de 1 cc por minuto. En total, 1.4 litros al día. Eso es lo que tú deberías orinar. En realidad es poco, ¿no? Porque toda la sangre pasa por ahí. Entonces, imagínate, si pasara toda la sangre por ahí y no hubiese una reabsorción, no hubiese una secreción, entonces todo se iría y te quedarías como una taza, ¿no? Porque ya no hay ni agua ni nada. Entonces, eso es lo que va a pasar para la formación de orina. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a filtrar? Se filtra 0.2% de albúmina. La albúmina, ustedes saben que es una proteína. Entonces, este porcentaje en realidad es como insignificante. Pero imagínense que ustedes le están haciendo a su paciente un análisis de sangre, eh, de orina, ya, un análisis de orina, y ustedes ven una albúmina, no sé los valores normales, pero imagínense 30%. Es bastante, y la albúmina es una proteína. La albúmina no debería estar ahí. Entonces, ¿y por qué no debería? Porque es una proteína y porque pesa también. O sea, tiene 66 kilodaltons, que es un tamaño muy grande para que pueda atravesar, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí les puse que las moléculas que tienen un peso de menos de 50 kilodaltons, un tamaño menos de 50 kilodaltons, entonces estas pueden pasar libremente. Por eso les decía que en la filtración sí pasa agua, no proteínas, no células, pero también moléculas pequeñas. O sea, si tienes una molécula de 40 kilodaltons, ¿va a pasar? Sí pasa, porque es como en un colador, ¿no? Si pones, por ejemplo, hay unos, no sé, pero hay unos coladores que tienen huequitos más grandes y tú pones, no sé, quinoa, por ejemplo. La quinoa es chiquita, va a pasar y todo se va a ir al desahogo. Entonces, va a pasar, es lo mismo. Acá tenemos moléculas pequeñitas de 50 kilodaltons y estas pasan libremente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una molécula pequeña que siempre pasa? La urea. La urea es pequeñita, entonces esta sí pasa libremente.
Y bueno, la barrera que nuevamente les repito es la membrana basal, que es la que permite que no haya proteinuria, no haya hematuria, y es muy importante porque si no te va a dar síndrome nefrótico. Bueno, la composición del filtrado van a estar, ahí están los cristaloides no, no pasan iones o grasas unidas a proteínas no pasan, y moléculas menores de 42 Armstrong. Ya, básicamente tiene la misma concentración que el plasma, ya, básicamente. Entonces aquí vamos a ver que el agua, los electrolitos, la glucosa, la urea, en la cápsula de Bowman. Las proteínas van a ser retenidas, no van a pasar. Entonces, la sangre que va a salir, o sea, la sangre que queda ahí, ¿qué es? Tiene más proteínas, ¿no? Porque las proteínas nunca salieron, las proteínas se quedaron. Entonces, va a tener más proteínas, va a tener menos agua, porque el agua sí se filtró, se hizo un filtrado total, y menos electrolitos también, porque los electrolitos también pasan, porque son pequeñitos. Ya. Entonces, luego vamos a tener aquí al endotelio capilar, ¿ya? En el endotelio capilar vamos a ver, o sea, en el endotelio, ya saben, el vaso sanguíneo, ¿no? Endotelio, vaso. Ya, entonces vamos a ver que tenemos a unas fenestras, ¿ya? Entonces acá tenemos al endotelio, estas celulitas, ¿y cuáles son las fenestras? Estos espacios, ¿ya? Entonces, por esos espacios van a pasar ciertas moléculas pequeñas, porque son pequeños, son espacios pequeños, entonces no todo va a pasar. Y va a dejar pasar el plasma, pero va a bloquear a las células, o sea, no pueden pasar los glóbulos rojos. Estas fenestras sí dejan pasar o sea, para que haya una filtración, va a pasar por varios filtros, ¿ya? O sea, no es que uno solo, pum, ya está, filtrado, no, sino que pasa por varios filtros. ¿Por qué? Porque es como si se hiciera una prueba de calidad. Entonces vas a esperar que pasen varios filtros, esperas. Entonces, se hace varios controles de calidad. Entonces, primero el endotelio capilar. El endotelio capilar tiene fenestras, ¿ya? Estas fenestras son espacios, pero son espacios, digamos, pequeños, pero no tan pequeños. Deja pasar hasta 80 Armstrongs. Y imagínense, la albúmina es de 60. ¿Va a pasar? Sí va a pasar porque es más pequeño. Entonces deja pasar al plasma. La albúmina es parte del plasma, entonces también lo deja pasar. A quien no deja pasar es a los eritrocitos. Entonces los eritrocitos no. El endotelio le dice, tú no vas a pasar. Entonces ya dejó pasar eso y pasan las proteínas también. ¿Por qué? Porque no son tan pequeños, ¿no? Entonces este filtro no es tan riguroso. O sea, solo no deja que pasen las células. Después nos vamos a ir a la membrana basal. La membrana basal, ya esta que estamos viendo por aquí, ya es un poco más exigente, ¿ya? Esta membrana basal es la que bloquea a las proteínas. Entonces, ya sabemos, se daña la membrana basal, ¿quiénes va a pasar? Las proteínas. Va a haber proteinuria. Entonces, esta membrana basal va a bloquear a las proteínas por su tamaño y por su carga, porque las proteínas tienen carga negativa. Entonces, por su carga también las bloquea. Y después va a tener otro filtro donde ahí vamos a tener a los podocitos, ¿no? Cuando de repente alguna proteína pasó, o sea, se quiso hacer la fuerte, no sé, y pasó la membrana basal, van a haber unos podocitos. Los podocitos que estamos viendo aquí se los van a comer, se van a comer a la proteína, lo van a fagocitar. Ya, entonces, como les digo, va a pasar por diferentes filtros, ¿ya? Y bueno, luego tenemos a la hendidura entre pedicelos, que es el último filtro, que evita el paso de proteínas medianas. O sea, si es que hay proteínas que quizás podrían pasar, no, lo evita. Ya lo evita. Entonces, ya sabemos que tenemos tres filtros. El endotelio, que no hace que pasen células.
la membrana basal que no permite que pasen proteínas, y si es que pasan van a ser fagocitadas por los podocitos, y las hendiduras entre pedicelos que van a evitar que pasen proteínas medianas. Pues ahí tenemos varios controles de calidad. Bueno, luego aquí vamos a tener la presión neta de filtración o la PNF. Vamos a ver que tenemos aquí al capilar y a la cápsula de Bowman. Cada una va a tener una presión. Entonces, la presión hidrostática del capilar en la cápsula de Bowman va a ser de 60 milímetros de mercurio. La hidrostática de Bowman va a hacer que la presión vaya para allá, ¿no? Son 15 milímetros de mercurio. Como ya les había dicho, la presión hidrostática, cuando hablamos de presión hidrostática, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática es la que permite que salga. Entonces, aquí tenemos a la cápsula, a la presión hidrostática del capilar. ¿Por qué la flechita está para la cápsula de Bowman? Porque esta presión hidrostática del capilar permite que se vaya a la cápsula de Bowman. Lo que esté en el capilar permite que, o sea, como si lo botara, ¿ya? Lo mismo, la cápsula de Bowman tiene una presión de 15, entonces hace que se bote. ¿Pero a dónde va a botar más? ¿Al capilar o a la de Bowman? A la de Bowman, ¿no? Porque la presión que la está botando es de 60, que está botando hacia la cápsula de Bowman. En cambio, la presión en sentido contrario es de 15. Entonces, a donde va a pasar más es a la cápsula de Bowman. Ahora, la presión oncótica. La presión oncótica hace que se quede ahí. Ya la presión oncótica hace que no salga. Y eso es por parte de las proteínas. Entonces, la presión oncótica del capilar no va a querer que lo que esté en el capilar pase a la cápsula de Bowman. Y la de Bowman, lo mismo, pero no va a querer que pase hacia el capilar. Pero la de Bowman es de 0 y la del capilar es de 21 a 33. Entonces, ¿quién va a querer que se quede más ahí? Todo lo que tiene que se quede ahí, la del capilar, ¿no? Porque tiene una presión oncótica mayor. Entonces, es como si bota porque tiene su presión hidrostática también mayor, pero también retiene ciertas cosas por la presión oncótica, ¿ya? Ya, entonces, aquí, por ejemplo, viendo la filtración glomerular, esta filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular, que también se escribe así, va a ser igual a la presión hidrostática del capilar sumado con la presión oncótica de la cápsula de Bowman menos la suma de estos, de la presión oncótica del capilar más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas presiones, la presión hidrostática de del capilar más la presión oncótica de la cápsula de Bowman, va a querer que se vaya hacia la cápsula de Bowman. Que lo que sea, se vaya a la cápsula de Bowman. Mientras que la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman va a querer que se vaya hacia el capilar. Entonces, esas son las presiones. Restas estas presiones y obtienes la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver la diferencia entre un capilar sistémico y el capilar glomerular. Acuérdense que vamos a tener ahí la arteriola aferente y después se divide en los capilares glomerulares y después la arteriola aferente, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en el capilar sistémico, la presión hidrostática disminuye del extremo arterial al venoso. En el capilar glomerular se mantiene. La presión oncótica es constante en el capilar sistémico, mientras que en el capilar glomerular va aumentando.
mientras el agua sale, o sea, como va saliendo el agua en la filtración, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber más concentración de proteínas. Al haber más proteínas, entonces la presión oncótica aumenta también. Y bueno, acá está el intercambio, ¿no? Que en el extremo arterial, en el capilar sistémico, vamos a ver que la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Y en el venoso, la presión oncótica es mayor que la presión hidrostática. O sea, va cambiando. Mientras que en el capilar glomerular, la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica casi en todo, ¿ya? Casi siempre. Bueno, ahora sí vamos a ver el coeficiente de filtración, o KF, que es importante. Y va a depender del mesangio, ¿ya? ¿Por qué? Porque un mayor coeficiente de filtración se da cuando hay más superficie, más longitud, cuando la membrana es más fina, cuando la sangre es menos viscosa. Porque cuando la sangre es más viscosa, ¿qué significa? Que hay más eritrocitos. Entonces, ya sabemos que los eritrocitos no van a poder pasar. Entonces, el coeficiente de filtración disminuiría, ¿no? Pero si la sangre es menos viscosa, el coeficiente de filtración aumenta. ¿Por qué? Porque hay más cosas que puedan pasar. Y bueno, cuando disminuye es lo contrario, cuando hay menos filtración, y eso se da cuando hay menos superficie, menos longitud, la membrana es más gruesa, porque al ser la membrana más gruesa, entonces es más difícil filtrar. Imagínense, ¿qué ejemplo les puedo poner? Bueno, no sé, pero es más difícil pasar, ¿no? Es más difícil, por ejemplo, cortar una hoja de papel que cortar un cartón. ¿Ya? Entonces, por eso es menos el coeficiente de filtración cuando la membrana es más gruesa. Thais, pero tú me dijiste que el coeficiente de filtración depende del mesangio. ¿Qué tiene que ver el mesangio? Bueno, el mesangio tiene es importante porque la longitud y superficie del capilar van a depender del mesangio, ¿ya? Debe ser el mesangial. Entonces, por ejemplo, una contracción de los capilares, ¿qué van a hacer? Que haya menos superficie, ¿no? Y al haber menos superficie, va a cortar el capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber menos filtración glomerular, menos coeficiente de filtración. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver a través de la que ya conocen, de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2, ¿qué genera? Vasoconstricción. Entonces, al generar vasoconstricción, hace que haya una contracción del capilar, ¿no? Y al haber contracción del capilar, el coeficiente de filtración disminuye. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a filtrar menos. Y se obtiene lo que se quiere, ¿no? Tener más volemia. Y bueno, una relajación es cuando el capilar se alarga, hay mayor coeficiente de filtración, y eso se da, por ejemplo, por el factor natriurético atrial. El factor natriurético atrial, que seguro ya lo conocen, o las prostaglandinas C2, que también ya las conocen. Entonces ya sabemos que ¿quién va a filtrar? La membrana basal, ¿no? Es la parte más importante, pero ya sabemos que pasa por diferentes pasos. ¿Cuánto filtra? De 120 mililitros por minuto, más o menos. La presión hidrostática ya sabemos que saca líquido y la presión oncótica mete líquido. O sea, la presión oncótica jala hacia adentro y la presión hidrostática jala hacia afuera. Bien, ahora les voy a explicar por qué es importante las arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Miren, acá tenemos a la arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente, a ver un ratito. Ma, estoy en clase, ahorita te llamo. Ay, perdón. Ya. Entonces, vamos a tener a la arteriola aferente y la arteriola eferente. Bueno, aquí se ve más chévere, ¿no? Aquí tenemos a la mácula densa, a las células yuxtaglomerulares,
y juntos van a formar el aparato extraglomerular que se va a encargar de la secreción de renina. Bueno, tenemos la arteriola aferente. La arteriola aferente, cuando está contraída, ¿ya? Cuando está contraída, ¿qué va a pasar? Que la presión hidrostática va a ser menor. Y si la presión hidrostática disminuye, ¿qué pasa? ¿Sale más agua o sale menos agua? Menos agua, ¿no? Porque la presión hidrostática, para que saque más agua, tendría que ser mayor. Entonces, por eso, ¿no? Por eso sucede. En cambio, cuando la arteriola aferente está dilatada, entonces la presión hidrostática aumenta. Aumenta y el filtrado también aumenta. Ya el filtrado también aumenta. Entonces, eso también va a estar dado por ¿por qué? Porque la presión hidrostática va a aumentar cuando hay más líquido, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo? Aquí estábamos viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar que la angiotensina 2 contrae. Entonces, contrae a la arteriola y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hay menos presión hidrostática. Hay menos presión hidrostática. Y en cuanto a la eferente, por ejemplo, es contraída por la angiotensina 2 y hace que haya mayor filtrado. Thais, pero tú me dijiste que la angiotensina 2 se daba con la intención de que el filtrado sea menor, pues, ¿no? O sea, porque lo que se quiere es recuperar líquidos. Sí, lo que pasa es que la angiotensina 2 contrae a la arteriola eferente, ya la contrae. Entonces, imagínense, a ver qué nos podemos imaginar. Cuando ustedes están colando, por ejemplo, jugo de piña, por ejemplo, para que pase más rápido, este es el colador, ¿ya? Entonces, para que pase más rápido, ¿qué hacen? Con una cuchara vienen y lo aplastan, ¿no? Y lo aplastan. Ya lo aplastan y sale más líquido. Y ya tienes aquí tu filtrado, ¿no? Ya, entonces, tenemos aquí a la arteriola eferente. Vino la angiotensina 2 y la contrajo. ¿Y qué va a pasar, Thais? Tú me dijiste que el filtrado debería disminuir. Lo que pasa es que al contraerlo, esto tiene más líquido. Acá hay más líquido. Y si hay más líquido, ¿qué va a pasar? Va a haber más presión hidrostática. Y al haber más presión hidrostática, va a haber mayor filtrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. O sea, la angiotensina 2 sí tiene la intención de que la presión arterial aumente, pero eso también ya lo va a hacer después cuando veamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver que la que va a tener como que un pesito mayor es la aldosterona, porque la aldosterona va a permitir que haya mayor reabsorción. ¿Ya? Porque en el caso de la angiotensina 2, la angiotensina 2 hace como un papel con ambos, ¿no? O sea, chévere porque haces que los vasos se contraigan y todo eso, bacán. Pero también estás haciendo que haya más líquido aquí, en mi glomérulo. Y al cerrar esto, hay más líquido acá. Y como hay más líquido en el glomérulo, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática es mayor. Entonces va a haber mayor filtrado. ¿Ya? Entonces, ¿eso ha quedado claro? Porque es importante. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver que tenemos a dos mecanismos de regulación, ¿no? Tenemos a los intrínsecos, que son del propio riñón, y los extrínsecos, que son del control externo. Por ejemplo, del propio riñón tenemos el reflejo miogénico. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, el volumen que ingrese al glomérulo tiene que ser más o menos constante, ¿ya? No tiene que aumentar tanto ni disminuir tanto. Entonces, cuando tu riñón ve que hay mucha sangre, dice, no me agrada. Y contrae a la célula aferente por el reflejo miogénico, ¿ya?
porque la presión que debe haber en el glomérulo debe ser constante. Si no, si la presión sufre, o sea, algún cambio brusco, entonces el glomérulo puede dañarse. Y también tenemos en la retroalimentación túbulo-glomerular. Y en los mecanismos extrínsecos vamos a tener a las hormonas como la angiotensina 2 y el sistema simpático. ¿Ya? Estos van a encargarse del control externo, extrínseco de esto. Entonces aquí tenemos el reflejo miogénico, que el estímulo es, por ejemplo, cuando hay mayor presión arterial, más flujo, hay distensión del aferente. O sea, distensión quiere decir que está ingresando más, porque la presión de todo tu cuerpo es mayor. Entonces, en respuesta, ¿qué hace el reflejo miogénico? Lo que les dije, se contrae el aferente. ¿Para qué? Para que haya menor flujo. ¿Ya? Entonces, hay menor flujo y se mantiene la filtración glomerular. Ahora, ¿qué pasa con el reflejo miogénico cuando la presión disminuye? Entonces, relaja el aferente. ¿Con la intención de qué? De que aumente el flujo. Y también lo mismo, lo que se busca es mantener el volumen de filtración glomerular. El reflejo túbulo-glomerular, eso es cuando hay disminución de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es básicamente lo que hace las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. Entonces, la mácula densa detecta eso, ¿okay? Detecta que hay disminución de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar adenosina o ATP y a las células yuxtaglomerulares le va a decir tienes que secretar renina. Se secreta la renina y hay liberación de angiotensina 2. Hay liberación de angiotensina 2. El efecto sobre el volumen de la filtración glomerular es que la angiotensina 2 va a venir, va a contraer a la arteriola eferente y se va a aumentar el volumen de filtración glomerular. En cuanto a los mecanismos extrínsecos, vamos a ver que tenemos al simpático, a los vasoreceptores y al hormonal que tenemos a la angiotensina 2. Ya. El simpático, por ejemplo, cuando tenemos estímulos como el estrés o una presión arterial disminuida, entonces se estimula a las células yuxtaglomerulares y estas células yuxtaglomerulares van a liberar renina, ya cuando la presión arterial está disminuida. Como efecto, esta renina va a tener una vasoconstricción, mayor resistencia periférica, y esto lo hace a través de la angiotensina 2. En cuanto a los vasoreceptores van a captar un estímulo de una disminución de la presión arterial. Al captar este estímulo, como respuesta, van a activar a las células yuxtaglomerulares y estas células yuxtaglomerulares van a tener el mismo efecto que el mecanismo simpático. Es decir, van a liberar renina. Esta renina luego va a hacer que la formación de la angiotensina 1, la angiotensina 2 por la angiotensina 1 por la ECA va a pasar a angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a generar vasoconstricción con un aumento en la resistencia periférica. ¿Ya? Y esto ya sabemos lo que va a llevar. En cuanto a los vasoreceptores, estos detectan la disminución de la presión arterial. Entonces eso ya lo había explicado, ya, hacen lo mismo. Y en cuanto al hormonal, que tenemos en la angiotensina 2, el estímulo es que haya renina y haya angiotensinógeno, ¿no? El angiotensinógeno ya sabemos que es que necesita que haya un cambio, ¿no? Entonces la renina hace que el angiotensinógeno pase a ser angiotensina tipo 1 y luego la ECA pasará a ser la angiotensina tipo 2. Ya sabemos cuáles van a ser la respuesta que haya y después como efecto ya sabemos que va a haber mayor sodio, mayor agua y menor potasio, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una generación de hipopotasemia. Y ya esos serían los mecanismos de regulación. Ahora, ya para terminar, vamos a hablar de la creatinina, de la depuración de creatinina. A esta depuración de creatinina es básicamente la eliminación de la creatinina. Y esto puede llamarse también aclaramiento o clearance. La unidad normal de la creatinina es de 120 cc por minuto, ¿ya? Esta creatinina, o bueno, la eliminación o la depuración de la creatinina, vamos a ver
vamos a ver que tiene una fórmula, ¿ya? Que es la multiplicación de la concentración urinaria de creatinina por el volumen de orina por minuto, dividido entre la concentración plasmática de creatinina. Esta fórmula les sugiero que se la aprendan, ¿ya? Porque de repente les ponen en paciente que se ve que tiene una orina de tanto por minuto, se le ve que en la concentración de creatinina en la orina es de tanto y la concentración plasmática es de tanto. Calcule cuál es la depuración de creatinina. A mí me vino una pregunta así y yo he visto que los ejercicios no se repiten, pero las fórmulas sí. Así que yo les sugiero que lo que es fórmula sí se la aprendan. Y ya saben, lo de su guía práctica, los ejercicios también, porque al menos les van a venir 3 preguntas de eso. De fórmulas, unas 5. Así que yo les sugiero que sí se la aprendan. Entonces, como vamos a tener que la sustancia solo filtrada, no tiene que haber, no va a haber reabsorción ni secreción, solo se va a filtrar. Entonces, como ejemplo, vamos a tener a la creatinina. La creatinina solo se filtra. Esta no se debe ni secretar, ni reabsorber, ni nada. Entonces, cuando esta creatinina es filtrada y también es reabsorbida, entonces la depuración va a ser menor de 120. ¿Ya? Entonces, ¿qué sustancias, por ejemplo, son filtradas y reabsorbidas? La glucosa y la urea. La urea porque yo sé que es tóxica, pero ella se escapa porque es pequeña, ¿ya? ¿Quién es filtrada y secretada? Es cuando su depuración es mayor de 120. Entonces, esto, en cuanto a depuración, sí apréndanse la fórmula y también los ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les pueden poner, ¿cuál de las siguientes sustancias solo es filtrada? Ya saben, creatinina, inulina. ¿Cuál de las siguientes sustancias es filtrada y reabsorbida? La glucosa y la urea. ¿Cuál de las siguientes sustancias es filtrada y secretada? La pH. ¿Ya? Entonces, eso sí se lo tienen que aprender porque sí les van a preguntar. Y en renal, me imagino que esta vez también va a ser igual, era como en Fisio 2. ¿Ya? La mitad del examen va a ser para marcar y ahí tienen que asegurar varias preguntas y la mitad del otro examen va a ser para... A ver, son 40 preguntas. 20 son para las normales, ¿no? Para marcar, de detalle. Y las 10 siguientes van a ser cuáles son correctas. 1 y 2, 3 y 4, algo así. Entonces, ustedes ya tienen que ver más o menos eso porque eso les va a ayudar para estudiar. Entonces, estudian más y esas preguntas van a ser importantes, ¿no? Porque esas no se pueden saber por deducción. Y las otras preguntas son... ya. Esa de el enunciado verdadero, la razón falsa, con relación, no relación. Así que es como oficio. Ya, al menos este examen. Entonces estudien, chicos, y ya nos vemos la siguiente clase para dictar las 2 últimas clases de Ronald. Hasta luego, chicos.